Hola, hoy vamos a hacer el resumen del Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar del 30 de julio, cuyo punto más importante fue el soporte que da este Ayuntamiento a la declaración como Reserva de la Biosfera de toda la zona de la Costa Brava. Nos sorprende que desde este equipo de gobierno, formado por Convergencia, Esquerra Republicana y Partido Socialista, traigan este punto al orden del día para su aprobación, pues porque entra en contradicción con todo lo que están haciendo a lo largo de estos 3 años, con todo lo que han hecho en estos 3 años. Empezando, sobre todo, con la apuesta firme y decidida para que llegue la autopista, la prolongación de la C32 a Lloret de Mar. Por un lado, nos proponen crear la Costa Brava como zona de reserva de la biosfera y por otro lado hacen lo contrario, que llegue la autopista a Lloret de Mar, con lo que ello conlleva más contaminación, más saturación, más construcción, todo lo contrario de los fines que se persigue cuando una zona del planeta es declarada reserva de la biosfera. Y por otro lado, también cuando aprueban, y tiene que ser la Comisión Territorial de Urbanismo, en este caso la de Girona, la que se lo eche para atrás, la construcción de un hotel en una zona donde no se podía construir. En definitiva, estamos viendo cómo este equipo de gobierno es el José Padilla en temas de defensa del medio ambiente, que por un lado dicen que lo defienden y por otro lado hacen todo lo contrario, destruyéndolo. Porque, hablando de autopista, ¿qué parte es la reserva de la biosfera en este plano? ¿La que lleva la autopista, la que lleva la autopista? ¿O aquí qué parte es? ¿La del bosque o la de la autopista? Son decididamente acciones contradictorias lo que se dice y después lo que se hace. Nosotros, evidentemente, votamos a favor de esta declaración de zona de reserva de la biosfera de la zona de la Costa Brava.